Primera página y continuamos avanzando con otras entrevistas ahora para evaluar el panorama político en cuanto al tema de las tensiones geopolíticas en la región, también conocer parte de lo que ha sido noticia en esta jornada en cuanto a las declaraciones que ha dado el ministro de Defensa. Para eso recibimos a nuestro invitado, Felipe Mujica, quien es abogado también y pues dirigente del Partido Movimiento Socialismo. Bienvenido a Primera Página. Gracias. Bien, para comenzar esta jornada del lunes 15 de septiembre, bueno, comienzan las clases y como vemos también continúa todo lo relacionado a las acciones que mantiene el gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela. Mencionaban ustedes en sus declaraciones de la semana pasada que, bueno, esto tiene un clima de incertidumbre en el país. ¿Cómo evaluamos a esta fecha, inicio de semana, mitad del mes, cómo está esta situación en Venezuela y lo que implica también para el venezolano? Mira, en primer lugar, repitiendo algunas de las cosas que tú estabas comentando, que lo hemos dicho ya reiteradamente, el país está colocado en un contexto que, por cierto, yo lo vinculo mucho a un programa de Globovisión que era Sábado en la Noche. Tú sabes que cuando se cerraba Sábado en la Noche, el lema del programa era cualquier cosa puede pasar. Bueno, un sábado en la noche tú puedes estar metido en cualquier bochinche y ese bochinche puede terminar de cualquier manera, pues. En esa misma situación está Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela tiene tal cantidad de vericuetos que uno no sabe exactamente en dónde pudiera terminar esto. Por una parte está todo lo que ocurre desde el punto de vista de lo que vienen diciendo los representantes del gobierno norteamericano, que es una amenaza constante contra el país. Y por otra parte, bueno, lo que está ocurriendo en Venezuela, donde esa amenaza está siendo también utilizada de alguna manera para crear un clima en el cual todo parecía de la eventual, o como se llame, que pudiera ocurrir entre Estados Unidos y Venezuela. Nosotros hemos dicho reiteradamente que lo peor que le pudiera pasar a Venezuela y a los venezolanos es que aquí se produjera un acto de violencia, una confrontación entre países, etcétera, que traería como consecuencia lo que todo el mundo repite reiteradamente. Tú sabes cuándo comienza un acto de violencia, pero tú no sabes cuándo termina. Claro, y eso lo vemos en el panorama mundial también. Claro, en la historia de la humanidad. En las diferentes en la historia de la humanidad lo vemos. conflictos. Empieza la violencia, tú no sabes cuándo termina ni cómo termina. Aquí pudiéramos perfectamente aterrizar en el peor de los caminos, que es que tengamos que lamentar la muerte de centenares de miles de venezolanos, producto de una consecuencia de un hecho violento como ese que estamos alertando, que pudiera ocurrir, pero que en definitiva está, como ya te dije, en una condición de una cantidad de vericuetos donde tú todos los días ves una cosa distinta. Ves los sectores americanos diciendo que va a pasar por aquí, que va a pasar por allá, que la cosa dentro de unos pocos días. También diferencias entre las diferentes versiones sobre los hechos. Ves las declaraciones de los sectores radicales en Venezuela que dicen una cosa y la otra dependiendo de dónde esté ese sector radical, que puede estar en el sector oficialista, puede estar en sectores de la oposición. Y mientras todo eso está pasando, los venezolanos estamos padeciendo las peores circunstancias en términos de condiciones de vida. Por ejemplo, lo que estaban hablando en la entrevista anterior, todo lo que tiene que ver con el tema educativo y las condiciones en que tienen los educadores hoy que intentar trabajar y todo lo que pasa en términos de la educación venezolana, el tema del salario, el tema político visto desde el punto de vista de un país donde sigue existiendo una cantidad de presos políticos que llegan cerca de 1000 personas. Casualmente este fin de semana nos conseguimos, por lo menos con la información, de 2 médicos trujillanos detenidos, un viejo amigo en Lara, Macario González, que fue alcalde de Ribarren, también no sabemos si detenido, pero por lo menos está desaparecido en este momento. Hemos tratado de averiguar en dónde está, pero no hay ninguna versión que indique exactamente qué pasó. Hay un video de su hija y unas comunicaciones de la familia pidiendo explicaciones, que se le diga dónde están, pero hasta ahora, hasta este momento en que estamos hablando acá, no sabemos absolutamente nada. Entonces, ese país que por un lado está amenazado de todo eso que hemos comentado, pero que por el otro lado estamos viviendo en el día a día, y el día a día es... propios conflictos internos. Bueno, tú ves todo lo que está pasando, por ejemplo, la devaluación diaria. Eso está ocurriendo cosas terribles. Por ejemplo, tú antes ibas a una bomba
y ponías 20 litros de gasolina y pagabas 600, 700 bolívares. Y eso ahora tienes que pagar 3, 4, 5 veces lo mismo y llegas al sitio donde vas a pagar, si vas a pagar en dólares, esos que llaman las bombas que te paguen en divisa, dices, no tengo vuelto. Vas a pagar aquí, no, tampoco tengo vuelto. Los bolívares, bueno, tienes que, todo lo que implica tratar de conseguir bolívares en Venezuela. Es decir, la economía venezolana y la manera en que estamos viviendo los venezolanos es realmente lamentable. Y el gobierno tiene concentrado todo su esfuerzo en lo que ya sabemos. Viene la invasión, estamos preparados para la lucha armada, ese discurso reiterado de parte de todos los voceros, pero no hay un solo vocero del gobierno que diga, mira, un momentico, vamos a convocar para ver qué medidas económicas tomamos para que la economía del país se resuelva. Vamos a hacer un evento con toda la sociedad venezolana para ver qué hacemos con el tema de los presos, qué hacemos con el tema de las organizaciones políticas venezolanas que están en condiciones, por ejemplo, eso que hemos dicho siempre con el tema del MAS. Aquí en la historia de Venezuela nunca se le había quitado una tarjeta a un partido para que no participara. Bueno, y de repente apareció hoy 3, 4, 5 partidos venezolanos, le retiraron la tarjeta sin explicación. Y cuando tú vas al ente administrativo a tratar de que te digan qué pasó, dicen, mire, es un problema político, nosotros no tenemos respuesta ante eso. Es decir, la arbitrariedad, entonces ahora resulta que es un problema político y que es una decisión política. Entonces, ese conjunto de problemas económicos, sociales, políticos, tienen que ser atendidos por la sociedad venezolana. Ahí estamos todos, estamos los que vivimos aquí, los que se han ido. ¿Cómo avanzar a eso, viendo el panorama donde, bueno, como mencionaba, estos problemas de alguna forma han quedado en un segundo plano? Bueno, primero hay que tratar de sacarlos del segundo plano, eso tú estás diciendo. No pueden estar en el segundo plano. El tema del salario de los venezolanos, el tema de las condiciones de vida, el tema de la educación, el tema de los presos políticos, el tema de los partidos. Es decir, toda esa problemática que está ahí tiene que tener respuesta y quien tiene que dar respuesta de manera básica es quien en este momento están gobernando el país. Ellos deberían tener un diseño en el cual tomaran como referencia algunas cosas que han ocurrido en Venezuela. Yo les he dicho, por ejemplo, el primer gobierno Caldera llegó a un momento en que se venía de la lucha armada y de todo el conflicto que había en aquel momento entre los comunistas, los miristas, los adecos, los copellanos, y Caldera vino con un plan que fue la pacificación del país. Puso en libertad a los presos, los partidos que estaban ilegalizados los legalizó, y Venezuela avanzó de manera impresionante en la normalización de la democracia. Posteriormente, otro segundo gobierno de Caldera, que ya no era copellano, sino que era representante de lo que se llamaba el chiripero, tuvo que enfrentar que estaban detenidos por razones políticas, porque habían dado un golpe de Estado, Chávez y todos quienes lo acompañaron en eso. Y Caldera también decidió, mira, vamos a poner en libertad a todos estos señores para que se reincorporen después de los errores que cometieron, del golpe de Estado, de la insurrección, como le llaman algunos de ellos, a la vida política. Bueno, y eso fue lo que ocurrió. Ahora, ¿por qué ahora no se intenta lo mismo? ¿Por qué este gobierno que está en Venezuela no intenta convocar a la sociedad venezolana y decir, mire, señores, vamos a ver cómo resolvemos esto, vamos a buscarle salida al tema de los presos, al tema económico, al tema social, a todo esto que llamamos las terribles condiciones en que está hoy la educación venezolana, que tiene todas esas expresiones que se comentaban en la entrevista anterior. Parte de las preocupaciones. Eso tiene que ser una iniciativa que no solamente es el gobierno, debemos participar toda la sociedad, pero tiene que haber algún espacio en el cual el tema no solamente sea la amenaza militar que está allí, o la amenaza de lo que significan los Estados Unidos en este momento, que ya tenemos un recuento de toda la vida, pero hay otros problemas en Venezuela que tienen que ser atendidos, y el gobierno ante eso no hace absolutamente nada. Y hoy creo que es imprescindible que haya de alguna manera una convocatoria a toda la sociedad para decir, bueno, el tema económico, ¿cómo hacemos para discutir el salario en donde participen los grupos económicos venezolanos, participe el gobierno, participen los trabajadores, lo que en el pasado era el esquema tripartito? ¿Por qué no se retoma ese tema para ver, de esa manera, para ver si se logran acuerdos básicos? ¿Cómo recuperar el sistema financiero venezolano? ¿Cómo garantizar que yo tenga tarjetas de crédito, todos los venezolanos podamos? Claro, quedan diferentes asuntos como al pendiente por solventar. Ahora, a la hora de evaluar también cuáles han sido las acciones del gobierno en torno a lo que usted había mencionado, bueno, esta amenaza militar, ¿cómo podría calificarlas?
Bueno, yo creo que el gobierno está haciendo lo que en cualquier país del mundo habría que hacer si efectivamente hay esa amenaza militar. Hemos visto las distintas versiones que hay sobre eso, por eso yo digo que estamos en medio de una cantidad de vericuetos que no sabemos de qué se trata. Por ejemplo, el lamentable hecho del bote en donde murieron 11 personas. Inicialmente el gobierno dijo que eso era mentira, que eso no había ocurrido. Después no le quedó más remedio que asumir que ese hecho había ocurrido y que formaba parte de las dificultades que están acá. Después se presenta el otro acontecimiento del barco que fue rodeado, un barco atunero, rodeado por un barco norteamericano y frente a ellos los barcos venezolanos viendo a ver qué estaba pasando, una cosa que, de acuerdo con la versión que tengo, duró 8 horas. Ahora, cualquiera de esos Ya el gobierno estadounidense informó, claro, está dando también otra versión, mencionando que eran aguas internacionales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cualquiera de esos hechos puede terminar en un cierre, como ya ocurrió con uno, que fueron los 11 muertos. Ahora, si eso se sigue repitiendo, ya sabemos que el camino que esto va a tomar va a ser terrible. Ahora, aquí siempre estará presente la posibilidad, como en todos los escenarios del mundo, de la negociación política. Ahí está de nuevo Petro señalando que hay que buscar una salida política. Cuando él dice, yo no voy a permitir que el territorio colombiano sirva para meterse en Venezuela, pero al mismo tiempo dice, en Venezuela hay que producir un acuerdo político que permita que las cosas se resuelvan pacíficamente, que el país retome todo lo que tiene que retomar desde el punto de vista del ejercicio de la democracia, que la alternabilidad como una opción. Por ejemplo, la semana pasada, ¿qué ocurrió en Argentina? Milei, el presidente, perdió en Buenos Aires y volvió a ganar el peronismo. Y bueno, no le quedó más remedio que reconocer que se había ocurrido así. Ahora, ¿por qué en Venezuela eso no puede darse de la manera que se da en la mayoría de los países de América Latina y como antes lo teníamos acá? Claro, eso es parte de lo que se espera. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando en otro bloque en Primera Página. Ya venimos.